Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dijo esto, hizo uso de la retórica, una ciencia que nuestro Señor dominó como el mejor orador de todos los tiempos. Pero esto en simple español estaba comparando el alimento físico para el cuerpo con el alimento espiritual para el alma. Desde luego, entendemos, ambos son importantes, pero la mayor parte de personas solo le importa el alimento físico y descuida el alimento espiritual. Qué bueno que usted y yo nos tomamos el tiempo hoy para alimentarnos espiritualmente. Y haciendo eco de ese parangón, me atrevo a decir, las iglesias somos como restaurantes supuestos a servir la palabra de Dios. Y ustedes son los comensales. En ese entorno, los predicadores somos los cocineros. Es nuestro trabajo colocar la sazón a la carne, que siempre es carne, y colocar un mejor sabor a los vegetales, que siempre son vegetales. En mi afán de que disfruten un poco más el platillo de hoy, o debo decir, el sermón de hoy, en realidad es lo mismo. Abusé de mis habilidades y intenté preparar el sermón con un estilo distinto, es decir, la misma carne, los mismos vegetales, pero con una sazón distinta. Entre tanto que nosotros avancemos en la lectura, intentaré viajar en el tiempo. Voy a meterme en las páginas de la historia y voy a desarrollar un diálogo que nunca sucedió en la historia, aunque sí sucedieron los detalles de este diálogo. Y note por qué lo repito. El diálogo nunca sucedió, pero sí sucedieron los detalles de dicho diálogo. Todo esto lo encuentran en los 2 o 3 capítulos del contexto del capítulo de hoy, desde luego en el libro de Samuel. El trabajo para ustedes como tarea en la casa es leer verso a verso esos capítulos y corroborar el diálogo que yo estoy a punto de sugerir. Y mi trabajo va a ser atar todos estos detalles para aplicarlos a nuestro diario vivir. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula En busca de un nuevo rey. Vayan a segundo libro de Samuel capítulo 15. Segundo libro de Samuel capítulo 15. ¿Listas sus Biblias? Segundo libro de Samuel capítulo 15. Vamos hasta el verso 1 y por favorcito se ponen de pie una vez más. Un poquito más de volumen y brillo, Luis. Capítulo 15, verso 1, segundo libro de Samuel, en busca de un nuevo rey. ¿Listas sus Biblias? Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esto es lo mismo que decir: mira, tu asunto requiere que alguien haga justicia, pero tu rey, mi papá, le importa un comino las necesidades del pueblo. Ojalá tuvieras un rey que atendiera tus necesidades, en nuestras palabras, claro. Verso 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? En nuestras palabras, esto se diría: ¿quién me pusiera por rey sobre ustedes
para que atienda sus pleitos y sus asuntos, y yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Una actitud muy propia de los populistas. Mientras están ganando adeptos, les abrazan. Una vez tienen el poder, poco les importa hacer justicia. Verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplico tu Espíritu Santo ponga palabras en nuestro estudio de hoy y lleves bendición a cada uno de nosotros. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Nuestro viaje en la historia tendrá como propósito encontrar un buen restaurante donde alimentarnos. Es que con tantos sitios es fácil equivocarnos. Y no olviden la primera frase, muy de memoria para muchos de nosotros, pero no para todos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy haciendo un parangón y ahora digo que de igual forma necesitamos encontrar un buen restaurante para alimentarnos espiritualmente. Y con tantos sitios, pues es fácil equivocarnos. Creo que si lo digo en un español más nuestro es, con tanta religión, es fácil tomar un camino equivocado. Y cuando se trata de alimento espiritual, no es asunto de un pequeño disgusto en la comida o de una pequeña indigestión. Se trata de nuestra alma. Eso afecta a todas las áreas de nuestra vida y de nuestra familia. Y además tiene una consecuencia eterna. De ahí que usted y yo no nos podemos dar el lujo de decir, no importa, hoy como aquí, mañana como allá, no es muy importante. Sí es muy importante. Pero antes de viajar al pasado en este estudio, tengo que presentarles a los coprotagonistas y al personaje que estoy a punto de sacar de la historia para entrevistarlo. Sé que algunos de ustedes han seguido conmigo todos los estudios y ya les conocen, pero para aquellos de ustedes que hasta hoy nos visitan, rápidamente advierto, cada uno de estos personajes fácilmente ocupa un sermón, pero para que ustedes sepan de quiénes se tratan, yo apenas los voy a presentar resumiendo el asunto. El primero de ellos, conocido casi por todos ustedes como el matador de gigantes. Esto en honor a su proeza de haber matado a Goliat. Deben saber, para este momento de la historia, David ya no es ningún héroe. Eso es lo que la mayor parte ha oído, pero para este momento ha cometido varios adulterios que le han arruinado la vida a él y a sus hijos. Recalco, y no me enorgullece hacerlo, pero esa es la verdad en la historia. Para este momento era un líder estéril y bastante irritable. Por eso es que leímos que Absalón se paraba a la puerta del palacio tratando de hacer justicia, porque a su padre le importaba un comino hacer su trabajo. El segundo, su hijo Absalón. Para este momento de la historia, él debió rayar los 30 años y parecía salido de un cuento de hadas. Alto, nadie mejor parecido que él en todo Israel, hombros anchos, un cabello tan largo que danzaba con el tropel de su corcel y bajo sus vestiduras de príncipe, músculos que gritaban un hombre de hierro. Todo esto anunciaba que el príncipe iba a ser un gran rey. Aún sus hermanos menores lo admiraban. El pueblo, los hombres de guerra y las mujeres ya no se diga.
perdidamente enamoradas del príncipe. El problema es que él no estaba dispuesto a esperar la opinión de Dios para tomar el trono. Él quería tomar el trono por la fuerza, hacerlo de inmediato y a costa de la vida de su padre. Sí, estoy diciéndoles que Absalón estaba intentando usurpar el trono y cometer parricidio. Increíble, ¿no? Bueno, no debería sorprendernos los que estamos siguiendo estos estudios. Recuerden que para este momento Absalón ya mató a su medio hermano. Ahora, matar a su papá no es algo que a él le preocupe mucho. El último de los personajes se trata de Abisai. Quizá algunos no lo recuerdan nada. Habían 3 grandes hombres de guerra entre los que se entrenaron en la cueva de Adulam con David. Eran llamados los hijos de Sarbia, también eran llamados los 3, haciendo eco a que eran increíblemente valientes. 3 hermanos, Joab, Asael y Abisai. Joab lo recuerdan como el general al mando del ejército hebreo, el segundo después de David. Asael, la gacela del desierto, que para este momento, ustedes recuerdan, ya ha muerto. Y finalmente, el tercero de ellos, Abisai, que para este momento de la historia está ocupando el segundo lugar al mando del ejército hebreo. Es otro general, solo que el segundo. Se llamó Abisai. Y si algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué va a sacar a Abisai de la historia? Nunca antes oímos hablar de este fulano. Pues ahora voy a hablarles un poquito más de él, y mientras estoy platicándoles sobre él, deduzco, ustedes entenderán por qué quiero platicar con él en la historia. Bien, 3 hijos de Sarbia. Una de sus escaramuzas militares dice que solo él enfrentó a 300 hombres. Ocupaba el segundo puesto como jefe de las Fuerzas Armadas. Estuvo con David desde que eran prácticamente unos niños. Ellos se querían como hermanos del alma. Estuvieron siendo entrenados por Dios mismo en la cueva de Adulán. Y lo que más me llama la atención de este fulano es que estaba dispuesto a dar la vida por David. Y sé que ustedes me dirán, pero ¿y qué tiene eso de sobrenatural o de especial si no es la única historia en donde los vasallos están dispuestos a dar la vida por su rey? Oiga, deténgase un momento. Estamos hablando del segundo general al mando de las Fuerzas Armadas hebreas. No les estoy hablando de un muchacho. Para este momento ya es un anciano, igual que David. Y conoce al pie de la letra los detalles y los horrores que David ha cometido. Él sabe de primera mano que David ha cometido no solo adulterios terriblemente reprochables, sino que además sabe que David mató a otro de los valientes, otro de sus hermanos, por una mujer. Entonces, ¿cómo es que está dispuesto? Sabe que ya no es un buen rey, sabe que es un mal esposo, sabe que es un mal líder, sabe que su familia, su vida se está resquebrajando en pedazos. Pero aún así está dispuesto a morir por David. Y si alguno me dice, ¿y de dónde usted saca que está dispuesto a morir por David? Se los voy a demostrar aventajándome a los capítulos que vienen. Cuando Absalón se proclama rey, David se da cuenta que está a punto de ser asesinado por los seguidores de Absalón. En una rápida escaramuza secreta, David huye del reino
y sus amigos quieren huir con él. Tienen que huir o serán asesinados. Absalón sabe que hay algunos hombres de guerra que aman a David y no les va a perdonar la vida. Así es que ellos dicen: nosotros seguimos con David, aunque no del todo con Joab y con Abisai, porque Joab, el hermano de Abisai, es el que catapultó a Absalón como príncipe. Así es que Abisai no tendría por qué huir. Sin embargo, le dice a su rey, a su amigo o a su hermano, llámele como usted quiera. Abisai era todas esas cosas para David, y le dijo: yo voy a ir como tu escolta mientras huimos del reino. Empezaron a caminar y uno de los críticos salió al camino y empezó a insultar a David. Creo que era de esos hombres a quienes David nunca hizo justicia, a uno de esos tantos que en el reino estaban decepcionados por David debido a sus pecados y a sus malos movimientos como estadista. No le bastó con insultarlo, sino que también empezó a tirar piedras al rey. En ese momento, Abisai se puso en la espalda de su amigo para soportar él las piedras, y le dijo al rey: déjame desenvainar mi espada y enseñarle a ese perro muerto en dónde se forjan los hombres. David le respondió: no vas a hacer nada. Quizás Dios le ha dicho que me insulte. Bueno, ese es Abisai. ¿Cómo no voy a estar yo sorprendido de este hombre, de esa fidelidad y de esa entrega hacia David, aun cuando David para este momento no era un buen rey? No me hubiese sorprendido que Abisai hiciera eso cuando David era conocido como el matador de gigantes, o como el dulce cantor de Israel, o mientras estaba componiendo tantos salmos hermosos. Todo eso yo habría dicho: cualquiera está dispuesto a defender a un hombre como David. Pero ahora no estoy hablándoles del mismo personaje en cuanto a actitud. Pues bien, a este señor Abisai es al que en los siguientes minutos voy a sacar de la historia y quiero platicar con él. Voy a hacer eco de las crónicas de los reyes. También está esto en la Biblia. Y como les dije al inicio, el diálogo lo voy a simular, pero no los detalles, porque todas están aquí. Bien, esto sucedió cerca del año 3000 antes del año de nuestro Señor, y todo desde luego pasó en los suburbios de Jerusalén, la ciudad santa, y para entonces también llamada la ciudad de David. No fue del todo sorpresa para mí encontrar al general. En realidad, desde que lo leí por primera vez en las páginas de la historia, lo imaginé así: un tipo fornido, con un cabello gris y su voz un tanto pastosa por la edad, pero con un tono de increíble virilidad. No en vano, era el segundo al mando del ejército. Cuando tuve la oportunidad me acerqué a él y dije: Señor, ¿es usted uno de los valientes de David, el hermano de Joab? Yo sabía ya que el otro de los hermanos estaba muerto. Así es que no había oportunidad de equivocarme. Sin embargo, por respeto hice la pregunta. El anciano me examinó de arriba abajo como quien se pregunta: ¿qué interés tienes en saber quién soy? Si todos en la ciudad de David saben quién es el general Abisai. ¿Por qué lo preguntas?, dijo el anciano. Mientras yo estuve a punto de responder, me interrumpió y sin quitarme los ojos de encima dijo: si estás preguntando si soy ese antiguo fugitivo que me entrené en medio de las cavernas y que me hice seguidor de un hombre que lloraba mucho y componía salmos,
que lejos de parecer un líder militar, parecía un romántico en depresión. Si estás hablando que si soy uno de los seguidores de él, sí, ese soy yo. Yo soy uno de esos hombres a los que Dios transformó en medio de las cuevas. Cierto alivio estuvo en mí al pensar, está dispuesto a responder algunas cosas que siempre he querido saber. Señor, le dije, necesito su ayuda. Es que yo vengo de una tierra distinta a la suya, pero con los mismos problemas. Él sonrió, casi diciéndome, los problemas de los hombres son los mismos en todas las épocas y en todas las ciudades. No en vano tenía tantos años consigo, pero yo le dije, mire, mi pueblo y yo con frecuencia vacilamos en saber si la religión que seguimos pertenece a un líder indigno o al rey de todos los reyes. Es que hay tantas religiones, hay tantos predicando de eso y cada quien adjudicándose un vocero del reino de Dios, que con frecuencia nosotros dudamos si esto es algo de Dios o es algún tipo de rey indigno que trata de usurpar el trono espiritual. Yo le dije exactamente como sucede ahora con el dilema entre Absalón y David. Yo sé, general, que usted está en un serio problema. Él me miró un poco más allá como diciendo, ¿y cómo puedes tú saberlo? No le podía responder que yo conocía un poco más de la historia, de lo que él se imaginaba, y por eso tuve que atestiguar y decirle, mire, yo sé que usted ama a David como un hermano, pero usted sabe el grave pecado que David hizo. Él se asustó. Ese es un secreto del que todos lo hablan, pero nadie quiere afirmarlo, y menos en frente del general. Usted sabe lo que David hizo con el Eteo. Usted sabe que David ya no es un buen rey. Usted sabe que cuando los hombres van a la guerra, él se queda en su casa. Usted sabe que él parece que se ha olvidado de su Dios. No está haciendo su trabajo. El pueblo viene a pedir justicia y él está tan absorto en su depresión y en su culpa que ya no es un rey. Y usted también sabe lo que Absalón está haciendo. Eso lo sorprendió más. Es que nadie habla de estos asuntos abiertamente cuando el rey y el hijo del rey están en tan tremenda pugna. Usted sabe que Absalón está intentando tomar el trono y es el hijo de su amigo. Usted conoce a Absalón y es amigo de su hermano. Su hermano mayor Joab está intentando respaldar a Absalón. Así es que necesito que usted me ayude y me diga cómo puedo yo diferenciar si debo seguir siempre a David o debo seguir a Absalón. Porque es probable que en mi gente y en la iglesia a la que yo pertenezco hay hombres y mujeres que con frecuencia tienen las mismas preguntas. Cuando viene la autoridad sobre nosotros, y llámese autoridad, líderes religiosos, padres de familia, gobiernos, empleadores, nosotros nos preguntamos igual, y estos son déspotas entrometidos tratando de satisfacerse de las necesidades del pueblo, o son hombres y mujeres puestos por Dios para guiarnos. Muchas veces nos preguntamos lo mismo.
¿Podría usted, Abisai, decirme por qué estaba dispuesto a morir por David? No lo entiendo. Él sonrió y aunque los años parecían pedirle que se sentara, seguía firme. Hacía eco de su cuerpo de guerrero de toda una vida. Y recalco, aunque su voz se escuchaba a un hombre mayor, su virilidad no parecía quebrarse. Dijo: voy a contarte algunas cosas de las que mi rey y mi amigo solía hacer. Después de que las escuches, juzga tú a quien tú quieres seguir. Dijo: ¿sabes que David nunca me pidió sumisión? Y mucho menos me exigió que lo siguiera. Nunca. Al contrario, solía decirnos mientras estábamos en las cuevas que los hombres que hablan de autoridad y gritan sobre autoridad lo hacen porque no la tienen. Son aquellos que quieren ir a la cama temprano los que gritan que son la autoridad. Pero si fueran la autoridad, no tendrían que hablar de ella. David nunca me pidió que yo fuera su vasallo. Al contrario, fui yo el que estaba dispuesto a respetarlo como mi rey. Escuché a mi hermano Asael gritándole y diciéndole: David, toma el trono, nosotros seremos tus súbditos. A él no le importaba tomar ningún trono. Jamás levantó un dedo contra Saúl, a pesar de que todos éramos perseguidos por Saúl. Me mostró que era más cómodo ser un seguidor que ser un líder. Nunca quiso ser un líder. Yo estaba sorprendido con lo que decía. Creí que si no todos, casi todos los líderes están orgullosos de serlo. Pero este anciano insistió, no le importaba ser líder. Insistía en que era más cómodo ser un seguidor. Y sabes, con frecuencia agradecía a Dios por haberle dado el trono. Pero solía decir: no sé qué es lo que Dios ha visto en mí para hacerme un rey. A pesar de que era un rey, parecía no creerse un rey. Oiga, anciano o general, perdone. Él dijo: soy ambas cosas. Dígame, ¿David no teme ser destronado? Él sonrió y dijo: él sabe que es rey por designio divino y sabe que solo los hombres indignos comienzan la rebelión. A él le importan nada las rebeliones. ¿Pero cómo?, pregunté yo. Es que usted quizás no lo sabe y perdóneme, es que la historia a mí me da ciertas ventajas. Y la historia me enseña que algunas rebeliones han sido justas. Han derrocado a hombres déspotas, hombres casi sanguinarios, dictadores. Y han traído cambios positivos a los pueblos. Han sido movimientos justos humanamente hablando. Él dijo: mira, quizá y solo quizá, cuando se trate de otros reinos, alguna rebelión valga la pena. Pero te insisto, quizá, porque cuando se trate del reino de Dios, cuando se trate de la iglesia de Cristo, o cuando se trate del corazón del hombre delante de Dios, ninguna rebelión es de hombres dignos. Y tú viniste a preguntarme por el reino de Dios, no por gobiernos de hombres. Insistió
y con una voz aún más seria dijo: francamente, cuando se trate del reino de Dios, cuando se trate de su iglesia, cuando se trate del corazón del hombre delante de Dios, cualquiera que se rebela lo hace contra sí mismo. Abisaí, eso significa que tú sabes lo que Absalón está haciendo. Parecía no querer responderme. Pero es que yo siempre me lo he preguntado. Abisaí, Joab, Natán, Sadoc, Abiatar, grandes hombres influyentes en el reino. Todos sabían que Absalón, el hijo de David, estaba robando el trono. Y esto no fue de la noche a la mañana, lo hizo mucho tiempo. Y le decía a todo el pueblo: mi papá ya es un rey viejo que no le importa al pueblo. Si ustedes me dan el trono, voy a hacer justicia. Ustedes nunca han estado cerca de mi papá, pero yo los abrazo, yo los beso. Yo soy un hombre del pueblo. Eso dice Absalón. ¿Cómo es que los grandes hombres de Dios cercanos a David nunca hicieron nada? ¿Cómo es que no increparon a David? ¿Cómo es que no le detuvieron a Absalón? Era un muchacho a la par de ellos. Estoy hablándoles de que Absalón tenía 30 años. Estos debieron tener 70, un poco más o un poco menos. Eran respetados por todo el pueblo. Abisaí, en simples palabras, usted dígame, ¿por qué usted no hizo nada? Él se sorprende y dice: ¿por qué crees que no he hecho nada? Mira, insiste, siempre me he preguntado, ¿por qué hay personas en el reino de Dios y dentro de las familias que siempre están tratando de robar el corazón de alguien cuando pueden conquistarlo? David nunca nos robó nada. David conquistó nuestro corazón con sus actitudes. Y me he preguntado por qué Absalón, habiendo tantas tierras intactas y vírgenes, necesitando esperanza, necesitando de un líder, ¿por qué no va y comienza un nuevo reino? ¿Por qué tiene que robar el reino de su padre? Siempre lo he sabido, dijo Abisaí. Absalón es un hombre indigno. Y todos los hombres que intentan robar son personas indignas. No están intentando conquistar nada. Están usurpando lo que no les pertenece. ¿Y por qué no hiciste nada? Insistí. Dice: muy pocos saben esto y muy pocos leen la historia como deberían. Pero sí intenté increparlo una de esas veces. Tú sabes que nadie puede entrar al cuarto del rey si no ha sido invitado por él. Éramos muy pocos los que no teníamos que pedir permiso. Y si quieres saber nombres, creo que solo era Natán, el sacerdote, Joab y yo. Quizás los únicos que podíamos entrar a su cuarto cuando se nos antojara. Es que éramos sus amigos. Yo no tenía que pedir permiso para hablar con él. Y una de esas veces, que no era frecuente, entré para decirle: amigo, no viene a hablarte el general, viene a hablarte de tu amigo. Y lo que voy a decir te va a dolerte mucho. Tu hijo se rebela y se lleva el pueblo a tus espaldas.
Yo esperaba, dijo, que él se volvería a mí, que daría un grito y que diría: ¿qué estás diciendo? No te creo. Pero sabes que mi amigo solo se sentó y una vez más recordé a aquel muchacho en la cueva que sollozaba mucho. Tenía años de no ver llorar a mi amigo. Y una vez más David lloró y me dijo: Abisai, sé lo que mi hijo está haciendo. Entonces yo me llené de ira, dijo, y olvidé que era mi rey y le dije: entonces déjame detenerlo. Se puso de pie y me gritó, cosa que nunca hacía, y me gritó diciendo: no harás nada contra mi hijo. Quizá Dios le ha dicho que él es el nuevo rey. Y si Dios ya no me quiere en su trono, pues ¿para qué quiero yo usar una corona? El anciano también empezó a sollozar y me dijo: es que cuando la gente lee la historia, olvida detalles importantes. Nosotros no podíamos olvidarlo. Nosotros sabíamos que el profeta le dijo: tú no vas a construir la casa de Dios porque tus manos están llenas de sangre, la construirá tu hijo. David creía que el que construiría el templo era Absalón. David sabía que sus manos estaban llenas de sangre. David sabía que era culpable. David creía que Dios ya no estaba con él y que esta rebelión era consecuencia de sus pecados. David no estaba dispuesto a tomar el trono a la fuerza, sino me dijo: déjalo, no tocarás a mi hijo. Tontos los hombres y las mujeres que quieren tronos cuando Dios ya no está con ellos. Mira, dijo, deja a mi hijo que se rebele y haga lo que quiera. Cuando yo era un muchacho no tomé el trono por la fuerza, y ahora que soy un viejo tampoco pienso hacerlo. El trono es solo de mi Dios. Abisai, un tanto complacido, respondió. Yo insistí al anciano: ¿qué respondiste? ¿Qué responde un general cuando el hijo de su amigo le está robando el trono y cuando ese general sabe que su amigo es el ungido de Dios? Yo estoy lleno de ira. Mientras él me cuenta eso, yo quiero poner en su sitio a Absalón. Nunca peleé una sola batalla, pero este ha peleado miles. Es un hombre de hierro. Pensé que iba a estar airado y diciendo: no te entiendo. Él dijo: no, nada de eso. Fueron mis últimas palabras las que más me quebrantaron, por lo que él respondió. ¿Qué dijiste?, insistí yo. Le dije a mi amigo: David, tu hijo no es un David. Tu hijo es un hombre indigno y tú estás subestimando a tu hijo. Te hará daño. Me di la vuelta, pero antes de salir escuché una frase que me rompió el corazón. Yo dije: ¿cuál fue esa frase? David me respondió: Abisai, yo estoy desestimando a mi hijo y tú estás desestimando a mi Dios. Se hará lo que deja que tome el trono. Yo me imagino que ustedes están deseosos que yo termine la historia y también estoy deseoso de darles el desenlace, pero cómo disfruto en decirles que no lo haré ahorita.
No se pierda el estudio de media semana. Es que me quedan 4 minutos. Y quizá lo más importante para mí, todo es importante, pero es lo más importante porque lo puedo aplicar a mi propia vida. Al igual que esa historia, hay muchos como Absalón que nunca antes se sometieron al reino de Dios. Hombres y mujeres que tienen talentos, recursos, buenos empleos, son profesionales algunos, hombres de negocio otros. Otros quizá no tienen mayores recursos, pero sí mucha soberbia, igual que Absalón. Y no están dispuestos a someterse al reino de Dios en sus vidas. Siempre tienen una razón para robar y adjudicarse el control de sus propias vidas, diciendo: es mi vida, voy a hacer con ella lo que quiera. Los jóvenes hasta se enfadan cuando algún adulto les dice: presta cuidado, estás yendo por un camino equivocado. Dicen: déjeme vivir mi vida, usted como viejo ya vivió a sus anchas, deje mi vida en paz. Los que ya no somos jóvenes sino adultos o viejos, es peor. A pesar del dolor de nuestros errores y a pesar de lo que la vida nos debió enseñar, seguimos siendo tan duros. No tenemos un corazón para Dios. Y yo no estoy hablando que de pronto se vuelvan fanáticos religiosos, porque pienso que los fanáticos religiosos están igual o peor que los que nunca han oído de Dios. Estoy hablando que algunos de ustedes, o quizás yo, esta semana he tenido tiempo para mi trabajo, he tenido tiempo para mis deleites, he tenido tiempo para mi familia, para mis amigos, he tenido tiempo para todo, pero no tuve tiempo para Dios. Apenas estos 45 minutos que parecen interminables, por cierto. ¿Saben qué es la ventaja? Nuestro verdadero rey tampoco nos exige que lo sigamos. David no sabía sobre las frases que el rey de todos los reyes diría, pero estoy seguro que si las hubiese sabido, las ocuparía. Mi rey, mi señor, solía decir: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso significa, si a usted le importa un comino las cosas espirituales, lárguese, no voy a obligarlo. Pero si usted tiene interés, tome su cruz y sígame. Eso significa: sea parte del reino, sea humilde, intente honrar a su rey. Y cuando vengan los grandes dilemas en donde los líderes quieren pintarse a pseudo reyes, haga caso omiso, porque solo hay un verdadero rey. Otra de las frases es: yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Solía decir: mi reino no es de este mundo. Él siempre estaba hablando de un reino espiritual del que parece muchos no tenemos ningún interés. Y ese es el reino del que yo tengo el privilegio de hablar y es en el que quiero aprender a vivir. Quiera Dios me dé la oportunidad de estar ahí, con mis males, mis defectos, ser el último de los vasallos en ese reino. En cuanto a mi pequeño principado, mi trabajo, mis deleites, mi profesión, mi familia, mis bienes, recalco, mi pequeño y tonto principado, por el que, cosa curiosa,
Cada vez que ese pequeño principado está tambaleando, entonces sí voy al Rey de todos los reyes. Señor, por favor ayúdeme, porque mi negocio va mal, porque me quitaron el empleo, porque mis hijos se han salido del camino. Ahí en mi pequeño reinado hago mi voluntad, pero cuando algo necesito voy al reinado de Dios. Qué absurdo. Así es que en lo que a mí respecta, esta historia me dice: deja la actitud de Absalón a un lado, de hombres y mujeres indignos, y somete tu voluntad a la voluntad de tu Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Por todos aquellos que hemos estado viviendo como un Absalón, creyéndonos muy importantes. Gracias por decirnos que en tu reino los Absalón no son importantes y que van a sufrir consecuencias funestas si no vuelven su corazón a Jesús. Si hay personas sin Cristo, por favor toca su vida mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa cuántas veces usted vino a la iglesia, si es religioso o no lo es, importa que usted y yo necesitamos al Señor, ser parte de su reino. Y para ello no es necesario volverse un religioso, pasar al frente, que le aplaudan o algo que se parezca. Es importante recibir a Jesús. Si alguien dice, yo quiero hacer esa oración, yo quiero ser parte del reino del Señor, donde está, con toda discreción, levante su mano y permítame orar con usted. La baja de inmediato. Esto es entre usted y Dios. Los demás tienen sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Reciba a Jesús esta hora. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien que viene a Jesús? Y si está a punto de decirme, predicador, yo no estoy listo, mi respuesta es yo tampoco. Por eso necesitamos a Jesús en nuestras vidas. ¿Habrá alguien esta hora? ¿Alguien que recibe a Jesús y me deja orar con usted? Señor, si todos somos salvos, te rogamos tu paz y bendición nos acompañe. Muchas gracias por ministrarnos. En tu nombre nos despedimos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.